Hola chicos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver un tema cortito pero sumamente importante, que es la estructura y la definición de la tabla periódica de los elementos. Para empezar, ustedes van a realizar una pequeña actividad y lo que van a hacer en su cuaderno es, 1, investigar quién fue el creador de la tabla periódica y en qué año hizo este descubrimiento, esta creación específicamente hablando, y la segunda actividad es que van a investigar la historia del descubrimiento de 3 elementos de la tabla periódica. No hay que extenderse mucho y pueden elegir cualquier elemento que gusten. Hay historias muy interesantes sobre cómo fueron descubiertos ciertos elementos. Comenzando con la definición de la tabla periódica de los elementos químicos, vamos a contemplarla como una herramienta en la cual se encuentran todos los elementos conocidos y estos se encuentran organizados en columnas horizontales y verticales. Seguramente todos hemos visto una tabla periódica porque desde estudios previos, secundaria y preparatoria, se ve. En la tabla periódica de los elementos vamos a encontrar 7 filas horizontales que vamos a denominar periodos. También tenemos nosotros las columnas verticales que se denominan grupos o también se denominan familias. Los miembros de una misma familia o grupo en una misma columna vertical de la tabla periódica tienen propiedades similares. ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, los metales alcalinos, todos tienen la propiedad de que reaccionan violentamente con el agua. Es decir, toda la línea o toda la familia de metales alcalinos cumplen con esta característica. Otra característica, los gases nobles, como su nombre lo indica, son grupos de elementos o es una familia de elementos en la que todos tienen como forma física la gaseosa. Y así tenemos en cada uno de los elementos de la familia con sus propios elementos ciertas características específicas. Tenemos 2 formas de nombrar a cada grupo o familia. La primera y más actual es nombrarlos con números arábigos del 1 al 18. Sin embargo, la otra forma más antigua de nombrar a cada una de las familias es mediante el uso de números romanos y letras, donde tenemos el grupo 1A, que es el grupo de los metales alcalinos, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. En estos números se excluye a los metales de transición. Sin embargo, en la numeración arábiga se incluyen justamente la familia de los metales de transición, teniendo las familias de la 3 a la 12. También la mayoría de los grupos tiene su nombre. Por ejemplo, la familia 1 o 1A también se conoce como el grupo de los metales alcalinos. Después alcalino-térreos, metales de transición, la familia del boro, la familia del carbono, la familia del nitrógeno, la familia del oxígeno o los calcógenos, los halógenos y finalmente los gases nobles. O sea que tenemos 3 clasificaciones de cada una de las familias o forma de nombrarlos. Por el nombre del grupo o familia, por el número arábigo del grupo o familia o bien por el número romano y la letra del grupo o familia. Aquí tenemos una tabla periódica sin sus elementos, pero separada en las distintas clasificaciones. En esta parte, por ejemplo, tenemos a los gases, que esta es la línea de los gases nobles. Todos los elementos que forman esta sección son los no metales. Aquí tenemos otros metales que pueden ser también los metaloides, que comparten características de metales y algunas características de no metales. En esta zona tenemos los metales de transición y en esta zona tenemos los alcalinos y alcalino-térreos que se denotan metales reactivos. Finalmente, en esta zona tenemos los lantánidos y actínidos. Esta zona de la tabla periódica suele contener algunos elementos que fueron creados de manera sintética, o es decir, que los creó el hombre. Y también se les conoce como tierras raras. Tanto los metales reactivos como los metales de transición y las tierras raras siguen contemplándose como metales.
Esta zona se puede denominar como otros metales o metaloides, no metales y gases inertes. Entonces, esta es la clasificación rápida de los elementos de la tabla periódica y es sumamente importante que además de conocer qué tipo de elemento se trata, conozcan tanto el elemento como el símbolo del elemento como el nombre del elemento. Por mi parte sería todo. Este tema es bastante cortito y hay que realizar las actividades que vienen en la plataforma relacionadas con esta grabación. Muchas gracias.